hemos mirado a nuestra Constitución y hemos encontrado los instrumentos que nos permiten dar una respuesta, porque eso es la política. La política es dar respuesta a situaciones graves de crisis institucional como está atravesando el país. Una crisis que no ha provocado nadie más que un partido que se ha financiado irregularmente durante años y un presidente del Gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad política, pese a que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, la ha exigido en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos años. Por cierto, no solamente yo, sino otras comisiones ejecutivas a lo largo de estos últimos 9 años, desde que se dio a conocer el caso Gürtel. Por tanto, una respuesta serena, firme, de Estado y constitucional. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego, que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado irregularmente. Presidente, ¿va a seguir al frente del partido? ¿Se siente con ganas de liderar la oposición, señor Rajoy? ¿Se ve de líder de la oposición, señor Rajoy? Podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Ruego a la señora secretaria primera que dé comienzo a la votación. Albert Rivera Díaz. No. Héctor Esteban Bravo. María Ángel Alberto Garzón Espinosa. Sí. Juan Carlos Girauta Vidal. No. Rafael Antonio Hernando Fraile. No. Pablo Iglesias Turrión. Sí. Mariano Rajoy Brey. No. María Soraya Sáenz de Santa María. No. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Yo soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. ¿Cuándo tendremos gobierno? Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega, que es lo que merece el país. ¿Cuándo habrá gobierno, señor Pedro Sánchez? Paso a paso, gracias. Pedro Sánchez, ¿será Ábalos su vicepresidente? ¿Le reservará algún sitio a alguien de Podemos? Señor Sánchez, ¿habrá un sitio para Pablo Iglesias en el gobierno? Gracias, de verdad. Ahora, José María. Real Decreto 354/2018 de 1 de junio, por el que se nombra presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución,
Vengo en nombrar presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, como consecuencia de la adopción por el Congreso de los Diputados de la moción de censura votada en la sesión celebrada los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 114 de la norma constitucional, dado en Madrid el 1 de junio de 2018. Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor Julián. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Gracias. Hace 100 días asumimos el reto de gobernar el cambio.
Este es un gobierno que hace lo que dice. Dijimos que íbamos a ser un gobierno feminista y hoy España es el primer país del mundo con más mujeres en el Consejo de Ministros. También hemos puesto en marcha en tan solo 100 días muchas de las medidas inscritas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Dijimos que íbamos a ser un gobierno ecologista y antes de que termine el año vamos a presentar no solamente un plan estratégico de transición ecológica, sino que también vamos a aprobar una ley de lucha contra el cambio climático. Dijimos que íbamos a ser un gobierno europeísta y no solamente estamos dando un enfoque europeo y también respetuoso con los derechos humanos en la política migratoria, sino que España está liderando el crecimiento económico en el conjunto de la zona euro. Y dijimos que íbamos a ser un gobierno social, porque no solamente hay que crecer, sino que también tiene que llegar al conjunto de las capas sociales de nuestro país, de la mayoría social de nuestro país. El Gobierno de España lo que quiere es seguir consolidando el crecimiento económico, haciendo una apuesta por la reindustrialización de nuestro país y por la ciencia y por la innovación, y por supuesto también redistribuir el crecimiento. Si se crece y no se reparte ese crecimiento, no vale para el conjunto de la mayoría ciudadana de nuestro país. Por eso queremos reconstruir nuestro estado del bienestar. Por eso queremos hacer una apuesta decidida por la educación, por la formación profesional, por nuestras universidades. Y también queremos seguir ensanchando el espacio de derechos y libertades en nuestro país. Por eso uno de los objetivos fundamentales es el aprobar una ley de eutanasia en España. En definitiva, 100 días intensos, apasionantes, donde estamos haciendo posible el cambio. La lucha contra el cambio climático determina nuestro bienestar presente y futuro. Por eso está en el centro de nuestro proyecto de país. El cambio climático se ceba con las mujeres vulnerables y acentúa aún más las desigualdades de género. Los desafíos globales requieren respuestas globales. La cooperación y el multilateralismo son prioritarios para ganar la batalla al cambio climático. El compromiso contra el cambio climático es también el compromiso con la justicia y la equidad social. El cambio climático es también una cuestión de seguridad nacional. Nuestra mejor defensa es frenarlo. Proteger lo que es de todos requiere de acción frente al cambio climático. Todos saldremos ganando. La acción frente al cambio climático es la mejor manera de garantizar la protección de los ciudadanos frente a sus efectos adversos. Apostamos por infraestructuras seguras frente a los impactos del cambio climático y por una movilidad sostenible para combatirlo. La educación es fundamental para formar a quienes trabajarán por un desarrollo sin emisiones. Un futuro sin emisiones será también un futuro con nuevos y mejores empleos. Una transición ecológica justa que no dejará a nadie atrás. La lucha contra el cambio climático es el motor de la cuarta revolución industrial, un tren que España no puede dejar pasar. Una agricultura adaptada para luchar frente al cambio climático es una garantía de competitividad. La lucha contra el cambio climático necesita de la cooperación de todas las administraciones públicas y un buen equilibrio del territorio. Es mejor que cambiemos nosotros a que cambie el clima. Por el camino descubriremos muchas cosas y tanto nosotros como nuestros hijos viviremos mejor. El mundo de la cultura y el deporte está comprometido con el mayor desafío de nuestra era. El análisis de los riesgos del cambio climático y la redirección de inversiones hacia actividades bajas en carbono son claves para un crecimiento sostenible. Tomar medidas contra el cambio climático es proteger nuestra salud y la de quienes más nos importan. Los investigadores e innovadores españoles tienen un papel muy relevante para conocer el alcance del cambio climático y proponer soluciones. En la moción de censura plantea la sociedad española que nuestro país necesitaba avanzar y salir de la parálisis institucional que había sufrido durante estos últimos años. Necesita España avanzar en la modernización de su economía, en la creación de un empleo digno laboral y salarialmente, y también necesita avanzar en la reconstrucción de su estado del bienestar, es decir, en la recuperación de muchos derechos sociales recortados durante estos años de crisis por la anterior administración. Y junto a ello necesitamos seguir avanzando en la consolidación de nuestras cuentas públicas. Pues bien, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de presupuestos que va a ir al Congreso de los Diputados que cumple con esos tres objetivos: modernizar nuestra economía, seguir creando empleo digno, reconstruir nuestro estado del bienestar y consolidar las cuentas públicas. En lo que representa la modernización de nuestra economía y la creación de empleo digno, el presupuesto que plantea el Gobierno de España hace una apuesta decidida por el crecimiento inteligente. Es decir, tenemos que apostar por el sector de la construcción, por la vivienda, claro que sí, lo hace este Gobierno, sobre todo por la rehabilitación, sobre todo para la gente joven, para garantizar la accesibilidad a un piso por parte de la gente joven y reducir la edad de emancipación de muchos de nuestros jóvenes en nuestro país.
pero tenemos también que apostar, como hacen estos presupuestos, por la educación, por la ciencia, por la innovación, por la investigación, que durante estos últimos años ha sido recortado de manera, yo creo que irracional, por parte de la anterior administración. Y junto a ello lo que tenemos que hacer es una apuesta decidida por la cultura, por las infraestructuras y por la transición ecológica de nuestra economía. Todos esos objetivos los plantean los presupuestos generales del Estado. En lo que representa la reconstrucción del estado del bienestar y la recuperación de esos derechos sociales, los presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Consejo de Ministros vuelven a revitalizar el Sistema Nacional de Dependencia. Vuelven a incorporar como uno de los elementos vectores de la política social el amparo en la protección por desempleo a mayores de 52 años, a desempleados de larga duración que desgraciadamente no encuentran una oportunidad laboral. Son unos presupuestos que hacen una apuesta decidida por la lucha contra la violencia de género, por el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género y, sin duda alguna, también por luchar contra una de las mayores amenazas que tiene nuestro país, como es la pobreza infantil, donde hacemos una apuesta decidida por reducir ese infame porcentaje de un 28% de nuestros niños y niñas que viven en situación de pobreza o que están en riesgo de pobreza. Y finalmente, junto con la modernización y la creación de empleo digno, con la reconstrucción del estado del bienestar, donde sin duda alguna hacemos también una apuesta decidida por la universalización de nuestra sanidad pública y por la eliminación de los pagos farmacéuticos para nuestros mayores y por también la revalorización de las pensiones de nuestros mayores, lo que tenemos que hacer es consolidar las cuentas públicas. Y lo que tenemos que hacer desde un planteamiento de justicia fiscal. Por eso estos presupuestos plantean un aumento impositivo de las grandes corporaciones y una rebaja impositiva de las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de 1 millón de euros al año. Sin duda alguna son unos presupuestos donde no se va a ver perjudicada desde el punto de vista de subida impositiva a la clase media y trabajadora, pero sí aquellas grandes patrimonios, aquellas grandes rentas y aquellas grandes corporaciones que tienen que contribuir, sin duda alguna, mucho más a las arcas públicas de nuestro país. Y estos presupuestos finalmente cumplen con los objetivos de déficit marcados con Europa, del 1,3% de déficit público y con una reducción de la deuda pública, que es una de las principales amenazas que tiene nuestra economía en el medio y en el largo plazo. Eso también tiene que ver con algo que es la solidaridad intergeneracional con aquellos hijos, nietos y nietas que vía impuestos, si tenemos una deuda pública muy alta, seguirán pagando los excesos en el presente. Por tanto, son unos presupuestos para las personas que sitúan a la ciudadanía en el centro de la acción política y lo hacen en esos 3 grandes desafíos que tiene nuestro país: la modernización de nuestra economía y la creación de empleo digno, la recuperación del estado del bienestar y el saneamiento de nuestras cuentas públicas. La vida es tomar decisiones. Frío o caliente, cine o teatro, dulce o salado, crear o destruir. Día o noche, naranja o limón, permanecer callado o rebelarse. Cerrar los ojos o afrontar la verdad. Decídete. Vivimos una situación de emergencia climática. Hoy miles de personas, en su mayoría jóvenes, llenan las calles de España y de todo el mundo para reclamar acciones urgentes ante esta crisis a todos y cada uno de los gobiernos. Desde el Gobierno de España agradecemos, escuchamos y compartimos estas reivindicaciones. Sabemos que debemos actuar y estamos en marcha. Nuestro compromiso con una transición ecológica justa es firme, decidido y constituye uno de los principales ejes de nuestra acción de gobierno. Nos hemos propuesto descarbonizar nuestra economía en 2050 y que esa descarbonización sea de manera socialmente justa, solidaria, eficiente, sin dejar a nadie atrás. Tenemos la capacidad de hacerlo y para ello hemos presentado un ambicioso marco estratégico de energía y clima y vamos a seguir avanzando. Es una
oportunidad, una enorme oportunidad para transformar nuestro país y colocarlo en primera línea de tecnologías que ya están dominando el sector energético en el mundo. Tenemos que trabajar entre todos por un Green New Deal. Afrontamos juntos, gobierno, ciudadanía, sociedad civil, este desafío. Hagámoslo con audacia, hagámoslo con ambición, porque no hay tiempo que perder. La Tierra es nuestro hogar de verdad, y tenemos que cuidarlo. Es tiempo de actuar. El cambio climático ya llegó. Pararlo es nuestro mayor desafío. No hay precedentes ni tiempo que perder, porque ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar subió 19 centímetros. Que la temperatura del planeta suba tiene impacto en nuestras vidas. Es urgente que reaccionemos contra el cambio climático. Hay que actuar ya. El Acuerdo de París nos da guías muy claras. Necesitamos la implicación de los Estados y una acción coordinada. El 80% de las personas que mueran por efectos del cambio climático son niños. Porque hay que esperar, no se va a solucionar solo y ya está afectando nuestra salud. Los datos científicos no mienten. Estamos a tiempo de evitar que el cambio climático tenga consecuencias dramáticas para nosotros y sobre todo para las próximas generaciones. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar.